empieza un nuevo capítulo de Más Salud. Soy Paula López y para mí es un gusto poderles presentar una entrevista al psicólogo y terapeuta Iván Morales, realizada por la periodista Joana Arenas. Y es que este doctor dice que todos somos adictos, adictos en potencia. Así lo explica en este libro de Editorial Planeta. La palabra adicción está satanizada y en el mejor de los casos parece un asunto que nunca nos toca. Enciende las alarmas sobre lo que significa ser adictos y por qué esta no es una situación que solo le pasa a algunos en otras familias alejadas. ¿Por qué todos somos adictos en potencia? La respuesta la tiene Joana Arenas con su invitado. Y hoy me acompaña Iván Morales, él es el escritor de este libro, Adictos en Potencia, pero además es psicólogo, magíster en psicología clínica. Gracias, Iván, por estar aquí en Más Salud. Me encanta. A la audiencia, un abrazo inmenso. Iván, Adictos en Potencia. Y quiero empezar con lo más básico, porque leyendo este libro me di cuenta que uno tiende de pronto a no solo generalizar, sino a generar como marcas en las demás personas. Y piensa que un adicto es quien consume drogas, quien consume alcohol, que es quizás como lo más habitual en nuestra sociedad. Pero realmente, ¿qué es un adicto? En Adictos de Potencia vamos a revelar, la palabra ha sido mal diagnosticada y estigmatizada. Adicto es el que consume cocaína, alcohol, drogas, ese es el que está en peligro. Pero este libro nos va a mostrar secretos y la palabra adicción no solamente es eso. La palabra adicción se puede extender a otro tipo de conductas, incluso conductas positivas que podríamos pasar desapercibidas. Incluso normalizamos muchas conductas que están ya en nuestro diario vivir como conductas adictivas. Exactamente. Y en ese orden de ideas, ¿todos podríamos ser adictos? La naturaleza de nuestra mente es adictiva. ¿A qué me refiero? A la mente le encanta de alguna manera obsesionarse con algo, ser compulsiva con algo, ser terca, ser radical, mentir, alejarse de la verdad, anestesiarse. A la mente le encanta tomar poder, sentir que tiene el control. Entonces, la adicción es un proceso que tarde que temprano, en distintos momentos de nuestra vida, vamos a experimentar. Si le sumamos a eso, hay momentos donde se acumulan fragilidades, asuntos que no resolvimos, una separación, una pérdida, un fracaso económico, no lo atendimos, no lo solucionamos, estamos dando el abono para que la adicción aparezca. ¿Por qué? Porque la adicción es anestesia emocional, evitación emocional. Exactamente, y entrémonos un poco en eso, ese tema de los problemas o quizás situaciones no resueltas. Eso puede llevar a generar una adicción, como usted nos decía anteriormente, pero denos ejemplos para que la gente entienda con claridad cómo se logra o cómo se llega después de una situación compleja de vida a tener una adicción. La tarea de todo ser humano desde que nace es construir una identidad. En eso se nos puede ir como 20 años más o menos. Lo que tú construyas por definición de identidad, eso te va a durar 10 años, hasta los 30 años. Pero aquí viene la pregunta, si no construimos una identidad clara, integral, equilibrada, balanceada, una identidad que responda a afrontar situaciones de nuestra realidad, tanto afuera de nosotros como puede ser un divorcio, una tristeza, una separación, un malestar emocional o temas más internos como una depresión o un ataque de ansiedad. Si no construimos una identidad real adaptada para vivir, la realidad nos va a pasar por encima y ahí empieza la palabra adicción a acumularse, porque significa que no estamos preparados para afrontar temas delicados. ¿Qué pasa con nuestras nuevas generaciones? La novia me dejó, me boto por el 5.º piso. ¿Cómo que te botas por el 5.º piso? ¿Ya no me quieres? Entonces me corto. ¿Cómo que te cortas? Entonces estamos ante una generación que no está construyendo una identidad resiliente, una identidad que aprende de la dialéctica de la vida, donde la vida no es Barbie, no es bonita. La vida es una dialéctica entre la alegría y la tristeza, entre el dolor y entre el vivir, entre la vida y la muerte. Pero si nosotros, la adicción es
saltarse esa ecuación de la realidad y querer vivir o del lado racional, con la mente absolutamente, donde sale un tirano poderoso en nosotros, o vivir del lado emocional, desbordamiento emocional, excesos emocionales, caos emocional, pero perdimos la identidad como balance. Ese es el problema. Y ahí hablamos de temas actuales como el dolor, pero actualmente también la gente nos habla de ser felices. No solo vemos en redes sociales este espejismo, sino también que vemos a muchísimas profesionales hablando de la felicidad, la fórmula de la felicidad, y es como si estuviéramos en un corre-corre por buscar esa felicidad, por estar siempre estables en ese sentimiento, y se nos olvidara que la vida realmente, como nos decías ahora, tiene ciertos estados, y uno de ellos es el dolor, el sufrimiento. ¿Cómo abrazar ese sentimiento para que finalmente no caigamos en conductas adictivas? Hay que tener mucho cuidado con los extremos. Si de un extremo está la hiperpositividad, pensamiento positivo, pensamiento positivo, no es que esté mal pensar positivamente, pero puedo desarrollar una conducta adictiva. Toda conducta adictiva me lleva a un extremo. Si solamente quiero ver lo positivo de la vida y negar lo negativo, por decirlo de alguna manera, no estoy produciendo balance. Entonces, aquí hay que hablar un lenguaje intermedio. No todo el tiempo tenemos que estar en alegría, no todo el tiempo tenemos que estar en sufrimiento. Es como un vals que tenemos que saber manejar. Pero, ¿qué pasa? Nuestros padres no nos hablan en este lenguaje. Aparece lo digital, está puesto en el libro, donde todo tiene que crearnos bienestar. Un like, dopamina, me siento bien. No aceptamos estar solos. Entonces ya digo, estoy deprimido. No acepto sentirme un poco tenso, estoy ansioso. No acepto sentir una emoción, estoy mal. Entonces no estamos aceptando ni comprendiendo el ser humano. Queremos simplemente ser seres de bienestar, a lo Barbie completamente. No podemos estar. Lo sorprendente es que hoy las nuevas generaciones hablan 4 idiomas, viajan, pero no me están construyendo sentido de vida, no tienen claro para dónde van. Entonces, la adicción nos aleja y nos desconecta de un estado de identidad que nos permita saber y tomar control, pero un control sano de nuestras vidas, donde a veces tener control es saber cuándo descontrolarnos. Es curioso lo que estoy diciendo, no es extremos, ni demasiado control, ni no estar en control. Saber cuándo debo estar en control y cuándo debo ser flexible. Y volviendo al tema de las personas adictas, dentro de su libro usted plantea la teoría de las 3D. ¿Qué son esas 3D? ¿Y cuáles son esos niveles que se van de alguna manera desbloqueando, por decir así, dentro de una adicción? En el extremo estamos hablando de los estados adictivos, puros. Antes de llegar a eso, hay unas señales como en un avión que se prenden los botones. Las personas que estamos cerca o nosotros mismos tenemos que empezar a observar los botones que se encienden. Señales de alarma, desbordamiento emocional, sensación de tener el control de las cosas aun cuando no las tengo, me estoy mintiendo. Distorsión cognitiva, empiezo a no ver la realidad. Oye, esa relación de pareja no es sana. Mira cómo has cambiado. No es cierto. Estoy súper bien. Nunca me había sentido mejor en mi vida. Entonces, en los estados de adicción nos distorsionamos para no ver la realidad necesaria para reaccionar. ¿Qué otra señal? Desbordamiento emocional. Irascibles, neuróticos, impacientes, deprimidos. Pero claro, como estamos en una sociedad donde normalizamos la depresión, normalizamos la ansiedad, entonces todos somos ansiosos, todos somos depresivos, todos sufrimos de ataques de pánico. Entonces, cuando es momento de ver la importancia de los botones que se encienden en el tablero nuestro, normalizamos, es normal, pero no sea que sea demasiado tarde. Tristemente, una familia que no ve las señales o una persona que no ve las señales, estamos hablando de algo que puede cambiar para siempre el destino de un ser humano, como puede ser vivir o morir. Aquí seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de la adicción.
¿Quiénes somos realmente los adictos? ¿Solo se trata de aquel drogadicto que vemos en la calle o de pronto algún joven adolescente que fuma marihuana? La teoría de Iván Morales, que es psicólogo y terapeuta, es que todos efectivamente somos adictos, adictos en potencia. Así lo presenta en esta publicación, en donde nos va a hablar también de esas señales de alerta que debemos tener en cuenta en una autoevaluación, pero que también es pertinente nuestro entorno tenga presente para identificar a tiempo una adicción. Joana Arenas, nuestra periodista, continúa con esta entrevista. ¿Cuáles serían esas características o esos puntos en los cuales uno debe estar alerta para saber, uno, por un lado, si puedo llegar yo individualmente a tener algún tipo de adicción, y dos, está la otra línea, la gente que me rodea, como mi familia, mis amigos, mi pareja puede darse cuenta que estoy cayendo en una adicción? Todos tenemos unos indicadores. Yo puedo ser una persona conflictiva, pero yo sé cuándo estoy superando mis niveles de conflictividad. Yo puedo ser una persona apática y aburrida, como que evito a las personas, pero puedo saber cuándo se me está yendo la mano. El asunto es ser honesto, la D de honestidad, ¿no? Sé honesto contigo mismo, revisa tus indicadores, porque no puedes ignorar lo que está pasando. Ojo, si estás atravesando un duelo o una pérdida, obviamente tienes que estar con una tendencia a estar más recogido porque estás elaborando el proceso de la pérdida. Pero si el indicador ya llevas un cierto tiempo y se te fue la mano y la gente te está diciendo, oye, estás muy apática, ¿por qué no volviste? Ahí está pasando algo y ahí empiezan las preguntas. ¿Qué está pasando con este indicador? Si vas sumando los indicadores y no es uno, sino son 2 y son 8, algo está pasando. Y ese es el momento donde oportunamente puedes pedir ayuda a un especialista, pero en primera instancia pide ayuda a alguien cercano a ti, pero alguien crítico que te ayude. Alguien, no alguien que te acolite como no está pasando nada, que te termine de entrar en negación, sino que te ayude a pensar objetivamente sobre lo que puede estar pasando contigo. ¿Cuáles son, Iván, las adicciones más comunes en la actualidad? Usted en su libro describe unas y no me quiero adelantar mucho al tema porque quisiera que nos adentráramos en cada una. Hablas del sexo, hablas de la tecnología, hablas del cuerpo, pero me llama mucho la atención una que es muy utilizada desde hace varios años, que parece ya que la volvimos normal, el tema de las relaciones tóxicas. Pero generalmente las personas piensan que esas relaciones solo se presentan en relaciones de pareja, pero hay familias tóxicas, hay amigos tóxicos y a mucha gente esto le suena normal, normalizamos las palabras, entonces ahora todo es tóxico. Hablemos de esas nuevas adicciones y en cada una qué tipo de características hay. Básicamente lo siguiente. Primero, cuando señalamos al llamado adicto, la sociedad se está librando de mirarse de manera responsable sobre qué papel cumplimos nosotros en relación a ese adicto. Entonces, un dedo señala hacia afuera, 3 hacia adentro. Aquí unos papás tienen miedo, el tabú de la palabra adicción es generar culpa y vergüenza. Si unos papás tienen que ser conscientes que si hay una señal de alarma en un hijo es porque es una señal que el sistema familiar o la pareja requiere también atención, no es solo el adicto. Pero esto implica también un lenguaje de humildad y de aceptación. No solamente es decirle al hijo, acepta que tienes problema. No, yo le diría a esa pareja o a esa familia, comencemos todos a aceptar que tenemos problemas. Porque en muchas ocasiones, un hijo que tiene problemas en relación a la adicción, uno encuentra un padre o una madre que silenciosamente ya pasó o está viviendo un estado adictivo, un trastorno alimentario, problemas de tragos, problemas con el vapeador, problemas con el uso de las redes de internet, pero adivinen que los padres no hablamos de manera honesta y no usamos esa información para capitalizar con nuestros hijos. Oigan, venga, construyamos sobre esto. Nos escondemos. Qué raro que esté pasando esto. Y esto pasa, muchas veces ocultamos un abuelo que tuvo abuso de alcohol y pasaron cosas gravísimas. Y ahí entra el libro a explicar los secretos que alimentan la adicción. Entonces, la adicción va a implicar una mirada de ser honestos, de mirar de frente, pero no es solamente la conducta adictiva, es mirar todo lo que se ha acumulado para que lleguemos allá. La adicción al cuerpo.
Eso es bastante interesante en la actualidad porque hay mucha gente que, o la mayoría de la gente, hemos tenido problemas con aceptarnos físicamente. Esa es una realidad porque la sociedad impone ciertos estereotipos. Ahora, el hecho de enfocarme tanto en mi cuerpo, que estoy constantemente yendo al gimnasio, en que me obsesiono con dietas, en que me obsesiono con verme mejor, ¿cuál es el punto para determinar esto? Bueno, hay varias cosas. La mujer ha sido la que ha pagado el precio más alto en torno a la imagen. Todos los mensajes la bombardean en un deber ser. Es sorprendente la cantidad de mujeres que se sienten incómodas en la cama con sus parejas. Es un tema delicado, porque es un tema que detrás, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, insatisfacción sexual, no conexión con la pareja, vergüenza, y se vuelve un tema tan adictivo en donde la persona vive malestar emocional, va al gimnasio, pero no es un ir al gimnasio de manera sana, sino obsesivo y compulsivo, porque siente que le hace falta algo más, ya esto se maneja con índice de grasa, no es ni siquiera por peso. Entonces llega a un nivel donde necesito estar a 7%, 8%, 9%, unos niveles absurdos. Necesitamos recuperar una relación sana con el cuerpo, sobre todo las mujeres. Entonces, no estoy diciendo que los hombres no, porque hoy en día también los hombres, o sea, eso no es un tema de género, o sea, pero estoy diciendo los dispares adictivos en relación al cuerpo, tanto a la mujer, y ahora los hombres en vigorexia igual, adictos a deportes y se vuelven triatlonistas, y no es porque podamos ser deportistas de alto rendimiento, pero si tú te cargas de la bicicleta de vacaciones, ahí la pareja dice, está bien, no hay problema, cárgate la bicicleta. Lo que no te voy a decir es que voy a salir a las 3 de la mañana, regreso a las 12 del día y voy a durar dormido de las 12 a las 8, y así como hablamos, como intimamos, como nos conectamos, como de lo otro, y él dice que vacaciones tan fantásticas. Y ella dice, ¿en serio? ¿Lo está diciendo en serio? Sí, él lo está diciendo en serio, fueron fantásticas para las vacaciones. Estado adictivo me desconecta del otro, no tengo encuentro con el otro, dejo de percibirte, dejo de percibir el malestar de mi pareja. Entonces ahí tenemos que mejorar eso, porque lo contrario a la adicción es conciencia, conciencia de sí mismo, conciencia del otro, conexión, comunicación. ¿Un hobby se puede convertir en una adicción? Todo se puede volver una adicción. Eso es una pregunta muy importante. La importancia de este libro es que dejemos de satanizar las conductas negativas que hemos interpretado como adictivas, porque las conductas positivas pueden volverse una conducta adictiva. ¿Cómo puede suceder eso? Cuando esa conducta se vuelve el centro de mi vida. Entonces, yo me siento a trabajar y mi esposa se va de viaje y mi obsesión no puedo ir al aeropuerto a dejarte o a acompañarte porque no, sí, estoy trabajando. Sí, es que él trabaja mucho, es que él es una persona muy responsable. Normalizamos, racionalizamos las conductas adictivas positivas. Claro, y aquí la gente va a decir, pero entonces, ¿cuáles son la diferencia entre un buen hábito y una conducta adictiva? Ahí tenemos problemas. Un buen hábito casi que en momentos se acerca a una conducta adictiva por la obsesión, por la compulsión, un poquito. Pero el hábito construye, el hábito te enfoca, el hábito te produce creatividad, el hábito te enciende como ser humano y te conecta, te da alegría, pero es una alegría y es un bienestar que puedes compartir con tu pareja, no te desconecta del otro. Porque yo termino lo mío y sé que tengo una deuda de tiempo de conexión con los míos. Este fin de semana no trabajo, es entera para nosotros. Ahí hay conexión. Un adicto no me diría eso. Un adicto se sentiría irritado si sienten que lo tienen que desalojar de su zona de confort. Llámese un adolescente que la familia lo invita a la finca. ¿Para qué? Yo me quiero quedar en mi habitación. O sea, se niega a estar con otros. Y lo mismo, un adulto que lo sacan de su centro. Ahí hay adicción. Bueno, Iván, hablemos un poco de si este tipo de conductas o la mente de quienes tienen algún tipo de adicción se puede reprogramar. ¿Cómo se logra eso? Parte de la etiqueta de ser adicto es como si se tuviera que ser adicto para toda la vida.
La adicción es la puerta de entrada a un autoconocimiento que puede ser revolucionario para un ser humano, porque si tú has vivido tu vida a medias con una adicción, pregúntate si estás completo, ¿qué pasaría contigo? Potencial de creatividad, potencial de trabajo, potencial de vivir la vida. Entonces, es posible. La adicción no es una sentencia. Lo desafiante de este libro es: jala la palanca de emergencia. No llegues hasta el final, no dejes que la oscuridad aparezca y te trague el agujero negro. Es la esperanza que plantea este libro. Claro, necesitamos ayuda especializada. Aquí no necesito a los papás haciendo de neurólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, porque eso es lo que pasa. Los papás asumen todo el proceso terapéutico porque tienen miedo que una persona de afuera les diga la gravedad de la situación, porque se encienden las alarmas y preocupación de vergüenza y culpa. Familia, tenemos que acompañar a la persona en culpa, untémonos un poquito de culpa y vergüenza, sanemos eso, pero ayudemos, porque o si no, no nos vamos a involucrar en la terapia correcta, lo vamos a dejar a esa persona sola. Claro, muchos padres dicen: no, yo le pago la terapia. No, no es solo pagar, es involucrarte, es también tu sanar, porque entonces, ¿cuál es la coherencia que tú estás poniendo? ¿Cuál es la honestidad que tú estás trabajando? No te mientas. Para finalizar, ahora sí, Iván, recomendaciones, porque usted escribió este libro desde sus experiencias, desde las experiencias de las personas que van a su consultorio. Usted como psicólogo clínico, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le daría a nuestros televidentes para de alguna manera salir de estas adicciones? El primer paso es: rompe primero tu estado de sentir que tienes el control. Sé honesto, tú solo. Mira tus indicadores. ¿Te sientes sano? ¿Tu estado de bienestar cómo está? ¿De qué huyes? ¿Qué evitas? ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿A dónde vas a parar? ¿Cuáles son los fondos? Fondos me refiero a las consecuencias últimas a las que has ido llegando y has ido escondiendo o minimizando, y no quieres aceptar que son las alarmas que se están encendiendo. Confía en que alguien cercano a ti, con criterio, con objetividad, puede tener una palabra acertada para encender la motivación y el poder de voluntad de pedir ayuda. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias por estar aquí en Más Salud. Ya saben, este libro súper recomendado, Adictos en Potencia, de Iván Morales, de la editorial Planeta, que lo pueden conseguir en cualquier librería del país. Librerías de todo el país, Busca Libre, Amazon, Apple, Barnes & Noble Book, por todas partes. Y pronto en audiolibro después del 16 de septiembre. Va a estar tremendo, los espero. Ahí estaba entonces nuestra periodista Joana Arenas conversando con el psicólogo y terapeuta Iván Morales sobre este libro, Adictos en Potencia. Nos hacía un breve recorrido sobre lo que implica esta guía con algunos testimonios, pero sobre todo cuáles son las recomendaciones para ser conscientes que probablemente sí, todos podemos llegar a ser adictos en potencia. Sin embargo, ese paso a paso de descubrirnos a nosotros mismos, de valorarnos a nosotros mismos, de entendernos en las diferentes situaciones. Sí, a veces hay que soltar un poco, saber que no tenemos el control absoluto ni siquiera sobre nuestra propia humanidad. Puede ser uno de los pasos a no llegar a sufrir una adicción. Muchas pautas presentes en esta publicación. Este libro busca que los lectores y lectoras identifiquen ese botón rojo, esa alarma que indica que hay situaciones que están generando una posible adicción. Gente cercana o familiares también van a tener después de leer este libro algunas pistas cuando no sea demasiado tarde. Eso es lo importante. Es un libro que celebra la vida, pero también advierte sobre las adicciones que están presentes más cerca de lo que uno podría creer y sobre todo cuánto pueden llegar a afectar la vida diaria. Hasta aquí, Más Salud. Gracias por acompañarnos.